Vamos a continuar con nuestra clase en el día de hoy. Y vamos a seguir observando cómo la ética va a estar comprometida en muchos aspectos de la vida del hombre. Y naturalmente que el aborto es uno de esas situaciones de orden ético. Vamos a definir primero qué es un aborto. Y un aborto es la interrupción del embarazo antes de las 20 semanas. Y esto puede ocurrir en forma espontánea y se llama aborto espontáneo. O puede ser en forma provocada y esto se denomina aborto provocado. En Venezuela y en muchos países se considera que el aborto solo se puede realizar cuando la vida de la mujer está en peligro. Esa es la única situación en la cual un aborto se puede realizar en los países donde el aborto no es legal. En los países donde el aborto es legal, pues no hay ningún inconveniente. Porque simplemente van a un sitio y le hacen el aborto porque es una cuestión moralmente aceptada, legalmente aceptada. Ahora miren, este asunto del aborto es importante que usted como pastor sepa y sepa orientar al respecto. Eventualmente pudiera venirle una de sus feligreses adolescente y decirle, pastor, estoy embarazada y yo quiero abortar porque no le quiero traer esta vergüenza a mi familia. Mi novio, cuando le dije que estaba embarazada, me dijo que él no se quiere casar y que él no se va a hacer responsable del niño tampoco. ¿Qué hace usted? Entonces, definitivamente lo ético que hacer es intentar hasta donde sea posible que esta mujer no aborte, que usted se ofrezca para ir a ayudarla a ella con los padres, que usted va a informarles y va a ayudar. Y en buen porcentaje esto va a dar resultado y usted hizo algo ético, hizo lo que debe hacer. Pero se le puede presentar otra situación. Usted hizo todo lo posible y resulta que la muchacha le dice, no, pastor, yo voy a abortar. Le vine a informar porque usted es mi pastor y pensé que esto no lo puedo hablar con nadie. Por eso vine a hablar con usted, pero no le vine a pedir permiso. Le vine fue a comunicar qué debo hacer. ¿Qué sería lo ético que debe hacer un pastor? Y entonces usted pudiera pensar, bueno, lo ético sería decirle que usted está condenada y va para la última paila del infierno, porque usted va a matar y esto es el mandamiento, y eso pudiera ser. Ahora, fíjense que pudiera usted hacer algo más. Déjenme contarle. Durante muchos años
trabajé en el Hospital Antonio María Pineda. Y en ese hospital hice todas las funciones que puede hacer un médico. Desde entrar a ser un bachiller, estudiante de medicina, hasta llegar a ser director de esa institución. Un día estaba de guardia, hacen guardia los adjuntos y ellos son los jefes de la guardia. Y entonces vi a una de los residentes que estaba llorando y me acerqué a preguntarle qué pasa. Y entonces ella me dijo, esa muchacha que está allí, que tiene un aborto séptico y que seguro se va a morir, me siento culpable. Entonces le dije, vamos a hablar, ¿por qué te sientes culpable? Porque ella fue a mi consultorio hace como 5 días. Y yo no hablé con ella, sino que casi a empujones la saqué y le dije que era una criminal, que tal y qué sé yo. Y seguramente esta señora fue y buscó alguna abortera no profesional. Le hizo el aborto con instrumental no adecuado y ella vino con esta infección y se va a morir. Y si yo hubiese hecho otro trabajo, a lo mejor esto no hubiese ocurrido. Y entonces me pregunto, y no puedo ser conciencia de ustedes, ¿qué hace o qué debería hacer un pastor que se consigue con esta situación? Yo voy a abortar. Vas a ir al infierno si no te arrepientes. Iré al infierno, pero no le voy a traer este malestar a mi familia. Yo creo que si ya la persona está decidida a hacer el aborto, usted debe advertirle que hay posibilidad que se muera dependiendo de quién le haga el aborto. Si hay unas señoras que son camareras, que son enfermeras, enfermeras auxiliares, que no tienen la experticia necesaria para hacer una situación, una interrupción del embarazo sin peligro. Y entonces estas personas no piensan que con lo que le dieron, que con lo que le hicieron, van a expulsar todo y no va a haber ningún problema. Pero no siempre ocurre así. A veces el aborto no ocurre en forma completa y la persona, la dama, va a tener una hemorragia inmensa, cosa que ella no sabe. Si, en cambio, si se lo hace con un profesional, con una persona que no es que es bueno, porque es un abortero, pero es un especialista, pues la posibilidad que ella se muera está disminuida. Así que yo creo, no tiene usted que adoptar lo que yo creo. Ante una situación de esta, es bueno advertirle o informarle a la dama todas las posibilidades que ella tiene y advertirle que una buena decisión no es ir a una señora no profesional. ¿Y por qué usted debería, por qué yo creo que es lo que éticamente debería ser un pastor? Porque si esta muchacha se muere, es porque pasó algo como lo que pasó con la doctora que les acabo de informar. Ella no hizo lo que debía hacer, ella no orientó en forma adecuada a la señora y bueno, simplemente, seguramente la señora buscó a una abortera no profesional, alguna camarera o se puso ella misma
algún lavado que le dijeron que se pusiera y pagó con su vida. Esto ocurre frecuentemente. Las personas, muchas personas mueren después de un intento de hacer un aborto, porque precisamente no se toman las medidas de asexia y antisexia, es decir, no se toman las medidas para que no haya contaminación. Puede haber contaminación, la señora no va a acudir inmediatamente al hospital porque ella precisamente lo que no quiere es que la descubran. Y bueno, eso va a llevar a que la infección se disemine por todo el cuerpo y entonces va a tener una cosa que se llama una sepsis y producto de esa sepsis ella puede fallecer. Entonces, creo que como pastores, ustedes deberían saber todo lo que está detrás del aborto, evitar hasta donde sea posible que sus feligreses vayan a abortar, o por lo menos abortar en forma provocada, pero si esto ocurriera, por lo menos tener la orientación adecuada para esa persona. Y quién sabe si pudieras caminar una milla más y preguntarle dónde se lo va a hacer, en qué clínica va a estar y eventualmente tú ir a visitarlo. Esto es para pensarlo, pero recuerde que el pastor también es un orientador y es orientador de todo lo que se le ocurra al feligrés. El feligrés a veces viene a pedir orientación que no tiene nada que ver con la vida pastoral. Los problemas de dinámica familiar son muy frecuentes y este del aborto es un problema frecuente y él puede venir a buscar asesoría, puede venir a consultar a usted como su pastor. Y eventualmente usted tiene que decidir qué es lo que va a decir. En resumo, la primera acción que debe hacer es evitar, impedir que este ser que está allí se vaya a morir. Pero si usted no lo puede hacer, pues evitar entonces ahora que haya 2 muertos. Y los 2 muertos van a ser su feligres y la criatura que está allí. Y acompañar a esta muchacha en el proceso. Cuando una persona está pasando por un mal momento como el que está pasando una joven así, qué bueno es que el pastor pudiera asumir el papel de conducir esta situación irregular. Tal vez una pregunta que uno pudiera hacer, y si yo sé eso, ¿qué es lo ético? Que como ella me lo confesó, yo inmediatamente salga y convoque a la junta de iglesia y la defraternice para que no sea sinvergüenza y coja hilo. No sé si usted debería hacer eso, si eso es lo que éticamente debería hacer. En primer lugar, que usted se pudiera meter en un lío, porque ella pudiera negar. ¿Y cómo sabe usted que yo estoy embarazada? Y como ya se hizo su aborto, ella va a traer a la junta de iglesia una prueba de embarazo que está negativa. Pero usted me dijo, no, yo no le he dicho nada a usted, pastor. Lo que pasa es que usted me tiene tirria desde hace tiempo y yo lo venía notando, pero francamente que usted no parece un pastor. Haga conmigo lo que usted quiera, pero usted no tiene ninguna prueba.
¿Cómo le quedó el ojo? Entonces, sin duda que detrás de esta situación hay muchos aspectos éticos y más que decirle una conducta que usted debe tomar, lo que quisiera es que usted pensara sobre el asunto y viera que detrás de esto hay implicaciones éticas e implicaciones de tipo morales. Las morales como que es muy fácil de asumir. La sociedad pues ha aceptado que el que quiera puede abortar, que la mujer es libre, que tiene derecho de su cuerpo. Ajá. Y el niñito no tiene derecho a vivir. Y hay que defender los derechos de la mujer. Ajá. ¿Y quién defiende los derechos del muchachito? Entonces, sin que yo les diga a usted, esto es lo que debe hacer, la intención al conversar sobre esto es ver las implicaciones morales y éticas que tiene el aborto. Una pregunta más, un comentario más. ¿Por qué será que los gobiernos aceptan hacer aborto? Y una respuesta puede ser, bueno, para ser popular. Entonces, si los derechos de la mujer, ellas dicen que tienen derecho a abortar y yo quiero ser simpático con la gente que habla de esos derechos, pues trabajo en el Congreso para que haya una ley para habilitar el aborto. Y entonces hay una cuestión moral que ya es aceptado como legal, no hay problema. Así que pudiera ser esta una razón por la cual los gobiernos aceptan el aborto. Pero puede haber otra. ¿Saben ustedes que cuando el aborto es provocado hay una alta tasa de mortalidad y de morbilidad? Mortalidad quiere decir posibilidad de morir y una tasa de morbilidad, una alta tasa de morbilidad quiere decir alta incidencia de enfermarse. Y en el aborto provocado, las dos están aumentadas. Entonces, el gobierno, el planificador de salud, pudiera decir, si yo legalizo el aborto, puede disminuir el aborto provocado. Y con eso yo voy a hacer una cosa buena, que es disminuir el índice de mortalidad materna por aborto séptico. Entonces, esto parece que es verdad. Fíjense, cuando hablamos en la clase anterior de esterilización quirúrgica, hay países donde la esterilización quirúrgica es obligatoria. Y entonces el gobierno dice, usted tiene derecho a tener 2 hijos nada más. Y cuando tiene 2, a juro lo esterilizamos. Y uno pudiera decir, bueno, pero eso está muy mal hecho. Eso no es ético. Y ¿cómo el gobierno va a asumir una cuestión privada? Tú tienes derecho a decidir cuántos hijos vas a tener. Sí, eso parece bueno. Pero cuando el gobierno está pensando, ¿cómo le doy comida a este país que tiene millones y millones de personas? Entonces, tú tienes que balancear el asunto para entender estas situaciones, aunque no estés de acuerdo. La esterilización en China, por ejemplo, obedece a esto.
a que hay gran cantidad de personas. Otra cosa que han hecho algunos países es la interrupción del embarazo en forma selectiva. A ver, ¿cómo es eso? Una persona se le advirtió que no podía salir embarazada porque ya tenían 2 hijos. Y salió embarazada y viene a consulta. Ah, no, pero a usted se le dijo que no podía salir embarazada. Entonces, el gobierno puede tomar la siguiente decisión. Vamos a hacerle un estudio genético para ver qué sexo tiene el producto. Si es niña, hay que interrumpirlo. Pero si es varón, se deja vivir. Entonces tú dirías, oye, pero eso es antiético. Eso es, no se debe hacer. Entonces hay que ver la otra visión, hay que ver la visión del gobierno. Él está pensando en que el varón va a entrar al aparato productivo, mientras que las mujeres en esos países no están en el aparato productivo, no trabajan, así que la mano de obra está en manos del gobierno. Entonces, al decir estas cosas respecto al gobierno que hace esterilizaciones quirúrgicas a juro y el gobierno que asumió el aborto como una modalidad para resolver problemas, no estoy diciendo que usted tiene que estar de acuerdo, ni que es ético lo que están haciendo. Lo que estoy diciendo es que hay que ver el enfoque que pueden tener algunas gente respecto a un problema que es muy común, que es la superpoblación, el embarazo no planificado y que va a traer implicaciones tanto del punto de vista productivo como de del grupo familiar. Vista las cosas así, entonces uno pudiera entender conductas que a uno le parecería que no son adecuadas y que voy a seguir manteniendo que esto no es adecuado. Nadie me va a decir a mí que yo tengo que hacer aborto, pero puedo entender conductas que veo en la sociedad y que tienen alguna explicación. Vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con la decisión de nacer o morir. Y en tus manos está eso. Cuando en tus manos está la decisión de nacer o de morir, definitivamente, ojalá que tengas bien claro qué es lo ético y qué es el bien hacer. Vamos a pasar a otro tópico que definitivamente va a tener aristas que tienen que ver con la ética, y es la reproducción asistida. Para que se produzca un embarazo, tal como hemos dicho, es necesario que se una un óvulo con un espermatozoide. Eso es imprescindible. Si no se da eso, definitivamente no va a haber embarazo. Cuando una persona se le diagnostica infertilidad, independiente de cuál sea la causa, lo que pasa es que el óvulo y el espermatozoide no se consiguieron. Y las razones por las cuales eso ocurre puede ser
causas masculinas, el hombre no produce espermatozoides o los que produce son de mala calidad. Pero si no tiene espermatozoides, pues no se va a poder unir el óvulo con el espermatozoide. Esa es la causa masculina. ¿Y qué pasa con las damas? Bueno, en las damas pueden pasar dos cosas. O que la mujer no ovule. Ovular es expulsar la célula que se llama óvulo, que es la que se va a unir con el espermatozoide cuando ella tenga relación. Si la mujer no ovula, obviamente que no va a haber encuentro entre el espermatozoide y el óvulo. Esto obedece generalmente a causas hormonales y si se va a tratar un problema de esto hay que buscar la causa y tratarla. Pero otra cosa que puede ocurrir es que la señora tenga una obstrucción de sus trompas. Entonces, si no la tiene obstruida, pero tiene adherencia, funcionalmente no está bien. Entonces, si la trompa no puede agarrar el óvulo y traérselo hacia el útero, o si lo agarra pero hay un obstáculo, no se van a conseguir el óvulo y el espermatozoide y por lo tanto hay infertilidad. Entonces, ya sabemos qué es infertilidad. Infertilidad es cuando el óvulo y el espermatozoide no se consiguen. Ahora, ¿qué son las técnicas de reproducción asistida? Las técnicas de reproducción asistida son procedimientos artificiales que permiten o facilitan el encuentro entre el espermatozoide y el óvulo. Y como eso es lo que se necesita para que la mujer quede embarazada, entonces esto se va a hacer. A medida que han pasado los tiempos, han habido varias técnicas, pero hoy esto se reduce a 3 técnicas. La inseminación artificial, la fertilización in vitro y algo que se llama el ICSI. Voy a tratar de explicarles rápidamente en qué consiste cada una de estas cosas y luego vamos a ver las implicaciones éticas que puede tener. La inseminación artificial se utiliza cuando la mujer está bien, tiene sus trompas permeables, ovula bien, pero el hombre no produce espermatozoides en buena cantidad. Entonces, la inseminación puede ser una solución, porque podría, mediante una técnica que se le llama lavado de esperma y concentrar en una pequeña cantidad todos los espermatozoides que se puedan, entonces de esa manera la mujer puede salir embarazada. Pareciera que en este momento no hay ninguna implicación ética aquí, ni moral. Ese es su esposo y tal, usted le van a traer. Algunos religiosos, la Iglesia Católica, no acepta tampoco las técnicas de fertilización asistida, porque dicen que el embarazo se debe producir bajo el efecto de una relación sexual y no debe intervenir otra persona, en este caso el médico. Pero el médico aquí lo que hace es el señor toma la muestra, se la mandan al laboratorio, el laboratorio hace la preparación del semen y nosotros lo que hacemos es colocar
la muestra que trae el laboratorio en una inyectadora, esa inyectadora la conectamos a un catéter, ese catéter lo metemos dentro del útero y disparamos los espermatozoides y ellos van a seguir su camino y van a conseguirse con el óvulo y de esa manera se va a formar el huevo o cigoto y sigue el proceso. Como ustedes ven, esta técnica cumple lo que yo decía. La técnica de fertilización asistida lo que hace es ayudar a que el encuentro de el espermatozoide y el óvulo se dé. Muy bien, pero ¿podría tener alguna otra implicación ética? Sí. ¿Qué hacemos si el esposo tiene una azospermia? Una azospermia es que no hay espermatozoide. Así que esta señora o esta pareja quiere tener hijos, pero ya diagnosticamos que el señor no produce espermatozoide. Se estudió y no hay forma de darle tratamiento. Él definitivamente tiene un problema irreversible. Imagínense, por ejemplo, un hombre que tuvo parotiditis en la infancia y junto con la parotiditis tuvo orquitis y entonces tuvo una azospermia debido a la lesión que el virus de la parotiditis hace en los testículos. Entonces, los médicos que hacen fertilización asistida pudieran ofrecerle la posibilidad de una inseminación con donantes. Esto es, se busca a un hombre que tenga parecido, fenotípicamente parecido al esposo. Es decir, si el señor es blanco, no le vas a poner un semen de un donante de raza negra. Y si el señor es de raza negra, no le vas a poner un espermatozoide de un donante blanco. ¿Y por qué? Bueno, porque van a poner entredicho el asunto. Entonces, para un religioso, la pregunta será, ¿esto éticamente estará bien? ¿La religión qué dice de eso? ¿Se debe o no se debe hacer? Esto está mal hecho. Esto es un adulterio. Entonces vamos a tratar de dar respuesta a eso y lo que yo les diga no necesariamente hay que tomarlo como una ley de Persa que no se puede modificar. Yo particularmente creo que no es ningún adulterio, porque adulterio es cuando una mujer tiene relaciones sexuales con otro hombre diferente a su marido. En el caso de la inseminación artificial, ni siquiera hay relación. Entonces, ¿por qué hacer esta consideración? Bueno, porque siempre en la iglesia usted va a conseguir personas que son quisquillosas y que pudieran preguntar sobre esto. Pero otra pregunta que usted pudiera hacer es, ¿la iglesia como organización acepta las técnicas de fertilización asistida? ¿Lo ve que esté bien hecho? Entonces, hay una cosa bien interesante que hace nuestra iglesia, que es que tiene un departamento de salud y tiene asesores médicos
en esos departamentos. Y esos departamentos opinan y asesoran a los hospitales. Y nuestros hospitales definitivamente tienen servicio de fertilización asistida. En el hospital de Loma Linda, que probablemente es la institución de mayor jerarquía desde el punto de vista científico que tenemos nosotros, hay un servicio de fertilización asistida. Pero ya ustedes ven que es realmente lo que se hace. Vamos a pasar a otra técnica. La otra técnica que vamos a estudiar es la fertilización in vitro. ¿Qué es esto de la fertilización in vitro? Entonces, la fertilización in vitro tiene que ver con una dama que, imagínense ustedes, por ejemplo, que una señora tenga una obstrucción de las trompas de falopio. Entonces ella tiene tapadas las trompas. No hay forma de que se pueda recanalizar la trompa. Esta es una indicación de fertilización in vitro. O una señora que se hizo una esterilización quirúrgica. O una señora que le tuvo 2 embarazos ectópicos y le quitaron las 2 trompas. Bueno, tiene indicación para in vitro. Ahora, otra vez uno pudiera preguntar, ajá, ¿y por qué esto tiene implicaciones éticas? ¿Sabes que todo lo que uno hace puede tener implicaciones éticas y morales? Fíjense esto. El procedimiento que se hace es que se le da tratamiento a la mujer para que ella produzca muchos óvulos. Y se va observando a la señora hasta que tiene el tamaño adecuado de esos óvulos. Cuando tiene el tamaño adecuado, entonces se cita a la señora y se le aspiran los óvulos. Y entonces ahora en el laboratorio vamos a tener óvulos. Entonces colocamos esos óvulos en esta cápsula y se le colocan alrededor espermatozoides. Y esos espermatozoides pues van a hacer lo que ellos saben hacer. Cuando ven un óvulo, penetran y al penetrarlo se forma el huevo o cigoto. Entonces, ¿por qué esto tiene implicaciones éticas? Bueno, se ha ido evolucionando el hacer este procedimiento. Pero cuando una mujer se le pone tratamiento, pudiera ser que produjera muchos óvulos. Y antes, si se sacaban muchos óvulos, se fertilizaban todos esos óvulos. Y se le ponían muchos embriones. Entonces la señora pudiera tener un embarazo de múltiples. Imagínese usted un embarazo con 5 muchachitos, 6 muchachitos. Y esto será bien hecho. Esto será éticamente correcto. Bueno, déjenme contarles que cuando hay un embarazo así, con muchos muchachitos, generalmente va a ser un embarazo
prematuro, esos muchachitos van a tener que ir a terapia intensiva, así que el costo de este embarazo va a aumentar. Y lo peor de todo, que pudiera ser que ninguno de esos muchachitos se salve, porque si es un embarazo prematuro de muy poca edad, supóngase que es un embarazo quíntuple o de sexto, y que el embarazo ocurre antes de las 27 semanas, la posibilidad de que se salven los muchachitos es pequeña. Además de eso, el gasto de esto, ya una fertilización in vitro es costosa, pero si además de eso hay que utilizar terapia intensiva para tratar a los niños, va a aumentar el costo. Y si además de eso se van a morir, chamo, pareciera que la cosa está difícil. Entonces, uno pudiera pensar, bueno, sí, esto tiene que ver con la ética, eso como que no está bien hecho, eso que... Afortunadamente, las cosas han ido cambiando y a medida que han pasado los años, después que hace unos 30 años se hizo el primer bebé probeta en Londres, cada día se aprende más y se refina la técnica y ahora no se fecundan todos los óvulos, sino tal vez unos 2, 3, de manera de que lo máximo que vas a tener son 3 embriones. No todos los óvulos fertilizan, pero suponte que fertilizaran los 3, lo máximo que vas a tener son 3 embriones y trillizos sí se dan. De tal manera que pueden haber implicaciones éticas y puede ser que morales. Morales porque pudieran haber leyes que controlen las técnicas de fertilización asistida. Pero más bien sería lo que es moralmente aceptado. Cuando hablo de cosas morales, yo les decía en una de las clases anteriores que las leyes se hacen para favorecer a la sociedad y puede ser que en un momento dado no hayan leyes. Supe del caso de un niño que heredó después que su papá, él nació después que su papá se murió y se demandó y ganaron la demanda. El asunto fue así: una señora fue a consulta de fertilidad, le indicaron una inseminación, le hicieron la primera inseminación y no salió embarazada, pero dejaron guardado semen del señor. Y cuando en ese enterín se muere el señor y la familia de el esposo eran gente muy rica y muy poderosa, así que dejaron a la señora en la calle. Y bueno, como ella no tenía recursos, pues se quedó tranquila. Pero ella se acordó de que su esposo había guardado semen. Y fue donde el doctor, y sin decir que su esposo se había muerto, le explicó: mire, doctor, usted sabe que yo tengo un proyecto con usted de inseminación artificial, y la primera no salió, y usted me dijo que podía volver porque tenía semen, y yo vengo para ver si lo intentamos de nuevo. El doctor le dio sí, cómo no, le puso su tratamiento, inductor de ovulación, la inseminó y salió embarazada.
y todo su muchachito. Y su muchachito era el único heredero del Señor. Entonces ahora ella demandó y puedo conseguir los recursos necesarios para ella y para su niño. Entonces observen cómo evidentemente que la técnica de fertilización asistida tienen implicaciones desde el punto de vista ético y desde el punto de vista moral. Vamos a hacer una pausa y luego vamos a continuar.